Bueno, buenas a todos, alumnos, alumnas de primero de bachillerato. Espero que estéis pues muy bien, que estéis llevando estos días de confinamiento lo mejor posible. Y bueno, voy a subiros, como os puse en el aula virtual, una clasecita corta, una primera clase virtual breve, que explica un poco el tema de filosofía política que os he subido, ¿de acuerdo? Bueno, el tema de filosofía política es el que tenemos en la programación y el que vamos a continuar esta tercera evaluación, ¿vale? Eh, dando brevemente lo esencial del tema, lo principal, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues las clases continúan, ¿vale? Pero, bueno, vuestra tercera evaluación tendrá a nivel de evaluación menos peso que las dos anteriores, ¿vale? Que ya están evaluadas. Eso no quiere decir que no trabajemos, vamos a seguir dando la materia, el contenido, aunque con cositas pues un poquito más esenciales, por así decirlo, ¿vale? Lo que me interesa de estas clases virtuales y en las actividades que os ponga para que me hagáis, pues que asimiléis, que entendáis el contenido de las cosas que vamos a ver, que hagamos buenas reflexiones. Volveremos a abrir otro foro también para que participemos de cada tema. Algún foro, habrá un foro al menos en el aula virtual para poder subir algún comentario y que hagáis, pues, que haya un pequeño debate, que comentéis algunas cosas, vuestros pareceres, ¿vale? Y que haya, que esto sea interactivo y que estemos conectados, ¿vale? Aunque estemos a distancia, pero que lo sigamos de forma virtual y que las clases de filosofía pues estén vivas, ¿de acuerdo? Bueno, de los apuntes que os he subido, ¿vale? De este primer tema, de la tercera evaluación de filosofía política, ¿vale? Bueno, están cogidos de varias cosas que he visto por internet, pero son muy sencillitos. Hace un recorrido breve por las cuestiones de qué es la política, qué es la sociedad, ética y política, con algunos autores en Grecia y la modernidad. Y se acaba ahí. Esta clase virtual va a ir del primer punto, ¿vale? Donde dice política y sociedad. Si queréis podéis seguirlo. Todos estos apuntes también están en el tema de filosofía política, modelos de gobierno, no sé exactamente cómo se llama, en el libro que hemos llevado en clase, o sea que lo podéis continuar igual, ¿vale? En el tema de filosofía política o formas de gobierno, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues si queréis, pues aquí estos apuntes están más comprimidos y son un poco los que vamos a seguir, ¿de acuerdo? De lo que se trata es que yo subiré apuntes, subiré también un par de clases virtuales de cada de esos apuntes, de cada uno de esos apuntes que yo suba, y luego pues, habrá algunas actividades de evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación, como digo, pues sigue estando igual, la vamos a hacer a través de esas actividades, ¿vale? En la segunda evaluación, pues valoramos más el corto. Espero que estéis contentos con vuestra nota. Yo estoy contento con el trabajo que hicisteis. Estuvo muy chulo, quedó muy chulo. Decidí ponerlo en abierto, aunque no se ha publicado el fallo final del concurso con los premios, ¿vale? Claro, se ha alargado hasta junio, pero ya parecía que era un poco demasiado alargado hasta junio cuando estaba ahí el corto para hacerlo y que fuera una cosa que estuviera viva, que la compartierais con la gente y además pues nadie nos va a robar la idea porque nadie se puede poner a grabar así como lo hicimos. Tuvimos suerte de poder hacerlo en enero, febrero, antes del confinamiento, porque si no, no lo podríamos haber hecho. Y el proyecto ha quedado muy chulo, así que bueno, pues está ahí y pues tuvo mucho peso en la evaluación de la segunda evaluación, ¿vale? Esta tercera evaluación, pues habrá una adaptación que lo justificaremos dentro del departamento de filosofía con las actividades que hagamos de virtuales, que yo suba a través del aula virtual, ¿vale? Bien sea comentarios de texto, a través de la participación en el foro o de algún trabajo breve de investigación que os mande, ¿vale? Lo que sí quiero es que estéis atentos a la hora virtual, que la estéis consultando y que, bueno, cualquier duda, ya sabéis que me la podéis poner en la virtual a través de un mensaje o por correo electrónico, pero siempre dentro del horario lectivo, ¿vale? Si puede ser de lunes a viernes por la mañana, ¿vale? Aún así preferentemente, ¿de acuerdo? Aunque bueno,
por la tarde sí, mandar algún mensajito urgente, de alguna cosa urgente, pero no va a haber urgente porque va a estar todo muy planificado y vaya a tener muy preparado todos los materiales y todas las cosas, supongo que será igual en todas las asignaturas, pues no va a haber mayor problema. Pero bueno, ya sé que por el correo electrónico o el mensaje de aula virtual, pues me podéis preguntar las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar a explicar algunas cositas del tema que, que os he subido, ¿vale? La reflexión de la filosofía política ya hemos visto pues diversas ramas dentro de la filosofía, ya por suerte podemos ver bastante hasta la segunda evaluación, vimos un poco la ciencia, vimos un poco el lenguaje, vimos un poco la psicología, vimos un poco la antropología, vimos un poco el razonamiento teórico, práctico, vimos un poco también la ética, ¿vale? Diversas ramas, la metafísica, por supuesto, diversas ramas de la filosofía, ¿vale? Que con su discurso pues, puede llegar a unas o a otras cuestiones, ¿vale? Ya dijimos que la filosofía pues, está en todo, aparece en todo, y una de esas vertientes muy importantes que está presente hoy día, como pudo estarlo hace 3000 años en la antigua Grecia, pues es la reflexión acerca de la cuestión política, ¿vale? La palabra política, si es que viene de polis, ciudad en griego. Las polis pues empiezan en la antigua Grecia como una forma de constituir una sociedad que funcione mejor, ¿vale? Y hay una serie de autores que contribuyen o hacen una reflexión, como veremos sobre todo Platón, Aristóteles, que hacen una reflexión ya de la antigua Grecia a qué modelo de la sociedad es más justo, qué modelo de la sociedad podemos llevar a cabo que contemple las cuestiones éticas para que el ser humano pueda vivir mejor en sociedad, ¿vale? Y esa reflexión pues sigue vigente hoy día, sigue vigente en nuestros días, pues desde las democracias, desde la búsqueda de cada vez una democracia más justa, desde los partidos políticos, desde la representación que tenemos los ciudadanos con nuestros partidos políticos, esa reflexión, esa pregunta que muchas veces hemos hecho también en clase de si la ética y la política están conectadas o deben ir de la mano. ¿Debe haber ética dentro de la política? Pues por supuesto que sí, ¿vale? Porque la política son cuestiones que atañen al ciudadano y el ciudadano se mueve a través de cuestiones éticas, ¿vale? Siempre que estemos dentro del punto de vista de cuestiones dentro de un marco común de comunidad, de igualdad, de justicia y que sea lo mejor para todos. Ya sabéis que, por supuesto, hay algunas propuestas que viven un poco al margen de la ética, ¿vale? Por ejemplo, como comentaban Platón o Aristóteles, pues si pensamos en la oligarquía o en la tiranía, que sería como una especie de dictadura, por supuesto que ahí el gobernante no va a tener como su último, como fin o como la premisa de su discurso político, de su labor política, de su visión política, va a tener la justicia o la equidad o pensar en los ciudadanos. No, va a pensar en enriquecerse, de acaparar el poder y de aguantar el poder, ¿vale? Como por ejemplo, pues diría Maquiavelo en El Príncipe, que ahora lo comentaremos brevemente, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, es un tema de importantísima vigencia de hoy día, que sigue estando presente, que es importante, que tiene una relevancia y una vigencia total, ¿vale? ¿Por qué? Porque las sociedades están vivas, son sociedades que se mueven y por tanto, pues esas sociedades pues, requieren una filosofía, una política, una ética y la filosofía política es un poco la reflexión que se encarga de eso, ¿vale? Ya en algunas clases hemos hablado de esto, de la ética y la política, incluso hemos hecho algún debate, creo, acerca de los políticos de hoy día, de la confianza en los políticos y demás, ¿vale? Bueno, pues pasando ya a los apuntes, ¿vale? Que como digo, esta semana subiré alguna actividad, pero por ahora no tenéis que hacer nada, no tenéis que hacer ningún resumen, aunque ahí sí que hay preguntas y hay referencia a algunos textos, pero es por si queréis simplemente ampliarlo, ¿vale? Yo ahora comentaré algunas cositas de Tomás Moro, algunas de la utopía de Tomás Moro, algunas cositas de Campanella y algunas cositas de Francis Bacon, pero simplemente es para que, por si vosotros queréis ampliar o buscar ese texto, ¿vale? Pero por ahora quiero que leáis los apuntes, que lo entendáis y que prestéis atención a la clase virtual, ¿vale? Ya después yo iré subiendo las actividades de clase con comentarios o lo que mejor veamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues empieza en los apuntes con unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, dice, ¿es la sociedad algo natural o artificial? Esto
enlaza con el último tema que estuvimos viendo acerca de lo natural y lo artificial, o mejor dicho, qué es lo natural y qué es lo cultural. ¿Qué diréis a esta pregunta? ¿El origen de la sociedad pensáis que es natural o artificial? Pues bueno, podríamos decir que es natural porque es un medio de... es una situación que se genera cuando los congéneres, los seres de una misma comunidad, pues deciden organizarse para poder vivir mejor, bien sea a nivel de una familia que va creciendo y se considera como una comunidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene muchos aspectos culturales, ¿vale? Hoy día, por ejemplo, se podría decir que la sociedad es plenamente cultural, ¿vale? Que vivimos tan enmarcados dentro de unas costumbres, vivimos tan enmarcados dentro de unos valores, de unos códigos éticos, que podemos decir que es cultural. Pero si nos remontamos o si ponemos más importancia en las cuestiones puramente naturales, ¿vale? Comer, nacer, crecer, reproducirnos, morir, pues la supervivencia ya sabéis que funciona mejor dentro de una comunidad, ¿vale? Y al mismo tiempo también filosóficamente, psicológicamente, socialmente, nos necesitamos uno a otro. Ya sabéis que todas las éticas, estas éticas de la comunicación, las éticas del diálogo, parten del punto de vista del sentido común de que todos nos necesitamos uno a otro para poder vivir en comunidad. Entonces, bueno, esta pregunta, pues se podría escribir un libro entero de esta pregunta, pero pues se podría decir que surge como algo natural y que hoy día pues tiene mucho de cultural, ¿vale? De algo artificioso que se crea para servir al ser humano. Pero bueno, dentro de esa reflexión también es verdad que habría que analizar esa cultura cómo nos influye, ¿vale? Pero sí que es verdad que existen algunas cosas ya establecidas que no podemos escapar, por ejemplo, de la reflexión política, ¿vale? ¿Se podría vivir sin política? O la persona que dice, yo es que vivo al margen de la política. Pues no se puede vivir al margen de la política porque somos ya ciudadanos. Y la palabra ciudadanos y política, la polis, la ciudad, están estrechamente conectadas. No se puede vivir sin esa reflexión política, ¿de acuerdo? Podemos estar más al tanto o más alejados o más cercanos de la reflexión política o de la actualidad política, de lo que suceda, ¿vale? Bueno, algunos de vosotros ya tenéis 18 años o al año que viene los cumpliré los 18. Ya sabéis que es la edad desde la cual ya podéis, a partir de la cual podéis ya votar, ¿vale? Decidir si os gusta más un partido político uno u otro, o un gobernante u otro, o si dais vuestra confianza a un gobernante o no. Pero esa reflexión, pues, es incuestionable. ¿Por qué? Porque todas las leyes, todo lo que sucede en torno por ejemplo, con el tema del confinamiento lo estamos viendo, ¿no? Todas las leyes, todas las normas que se toman, todos los reales decretos que saca el gobierno de ahora estamos confinados, ahora pueden salir los niños, ahora esto y lo otro, pues son leyes, son situaciones que nos atañen como ciudadanos, de las cuales pues no podemos escapar, estamos inmersos dentro de esa comunidad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el origen? Pues, ¿cuándo se podría poner un origen a la sociedad? Como vimos en el documental de antropología, la odisea de la especie, cuando el hombre primitivo, cuando ya empieza la humanización, que no o, cuando empieza la humanización, que el hombre ya establece una especie de cultura, pues se podría decir que ese es un poco el origen de la sociedad, ¿no? Establecer una cultura, una sociedad con unas determinadas reglas ya implícitas que todos comparten, que todos los congéneres de esa misma comunidad comparten. Bueno, pues se podría decir, en la prehistoria, cuando el Homo sapiens ya empieza a tener esas costumbres, esos ritos de enterramiento, esas costumbres de establecer lazos entre ellos, que no solamente son llevados por cuestiones físicas, animales, sexuales o de comportamiento animal, sino que hay algo esencialmente que ya es humano, pues se puede decir que justo en ese momento. Pero también esta pregunta pues, es muy filosófica y da para mucho, ¿vale? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Qué legitimidad le podemos reconocer al Estado? ¿Qué es un Estado en sí? Pues una especie de organización de ciudadanos que se ven representados por un gobierno en base a unas leyes, a unos derechos y a unos deberes. Ahora veremos algunas definiciones, ¿no? ¿Cómo se relaciona el individuo con ese Estado, ¿no? ¿Qué nivel de legitimidad, qué nivel de autoridad reconocemos en el Estado para que nos gobierne a la hora de hacerlo? Aquí surge una frase muy interesante de quién custodia a custodio, que es típica, es una frase, un poco de un debate retórico en filosofía política, que ya alguna vez ha salido en clase, ¿no?
Es decir, le atribuimos ese poder al Estado, ¿vale? Pero ¿quién controla al Estado? Incluso si hubiera un estamento superior que controlase al Estado, ¿quién controla al que controla a ese estamento que controla el Estado? Y así sucesivamente hasta el último poder supremo que pudiéramos, por ejemplo, el Tribunal Supremo aquí en España, ¿no? Pero ¿quién controla al Estado? ¿O quién controla si esas normas o esas leyes, esas directrices son éticas, morales o están basadas en justicia? Pues es un debate amplísimo, ¿no? Porque muchos estados, por ejemplo, pues toman decisiones, eh, decisiones para muchas situaciones y circunstancias y el pueblo las asume como legítimas, las asume como correctas, cuando a lo mejor no lo son, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues podríamos hablar de los países subdesarrollados, los países donde existen penas de muerte, existen las torturas legítimas como forma de castigo del gobierno, donde, por ejemplo, el papel de la mujer está muy devaluado, muy deprimido y no tiene el reconocimiento de la mujer que debería tener como simplemente como una igualdad entre hombres y mujeres. Hay muchas cuestiones, ¿no? De esa relación entre individuo y el Estado que ya viene, como veréis, alguna desde la antigua Grecia. ¿Qué diferencia a los estados? ¿Qué diferencia a los estados? Lo diferencia su cultura, su forma de aplicar esas leyes, su reflexión, cómo la ética y la política están conectadas. Por ejemplo, podemos pensar que está llevando con el tema ahora del coronavirus, las políticas están siendo las mismas, por ejemplo, en Estados Unidos con el colgado de Trump, o por ejemplo en Alemania, o en Francia, o en España, o en Japón, o en China. ¿Qué políticas se toman, qué decisiones se toman en un sentido o en otro? Bueno, pues ahí tendríamos pues diferencias en cuanto a formas de entender el Estado, ¿vale? Que también serían importantes. Una pregunta que fue, si os recordáis, cuando hicimos las primeras preguntas, la pregunta que voy a comentar ahora, cuando hicimos las primeras preguntas iniciales al principio del curso, esta pregunta siempre os la hago. ¿Qué es la democracia? O defíneme con tu palabra la democracia. No sé si fue a vosotros, a Huerto era eso, pero bueno, seguro que hablamos de ella. Pues es una pregunta muy de filosofía política por excelencia, ¿vale? Pues supuestamente esa forma de gobierno en que los ciudadanos se ven representados por sus políticos, donde hay una separación de poderes y se gobierna en base a una justicia pues de igualdad con, eh, con unas premisas de justicia, de igualdad, de equidad, pensando en los más desfavorecidos. Cuando el gobierno sirve a los ciudadanos, pues por ejemplo, sabéis que en los últimos años ha habido muchísimas revueltas, protestas en este sentido, de la búsqueda de una democracia real, donde los ciudadanos sean representados realmente por sus políticos y no por un puñado a lo mejor de gobernantes políticos que buscan enriquecerse o que son corruptos o que buscan acaparar el poder sin pensar en el sentido común o en la mayoría de sus ciudadanos, de sus súbditos, que no serían súbditos, serían pues conciudadanos, simplemente ellos pues son los encargados de ejecutar esas leyes o de promulgarlas, ¿vale? Este tema también es extensísimo, pero estas preguntas quiero ponerlas aquí un poco porque son las introductorias al tema, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia sabéis que también surge en la antigua Grecia. Es que los antiguos griegos, si os dais cuenta, siempre lo digo, son como el Pelé, el Pelé o voy a decir Maradona, pero más Pelé porque es más antiguo. El Pelé de la filosofía pues sería Platón, porque todas las preguntas, todas las cuestiones ya están hechas, ¿vale? La sociedad, el Estado, la relación entre individuo y el Estado. Mm, la definición de democracia, aunque Platón no era muy partidario de la democracia, era más partidario de la dictadura de un único figura, el filósofo gobernante. Ahora pasaremos un poquito por esto. En segundo de bachillerato hay una reflexión, en la asignatura de Historia de la Filosofía, hay una reflexión muy grande acerca de las formas de gobierno de Platón. Pero bueno, sin más dilación paso a seguir con el punto de política y sociedad. Estas preguntas, como veis, pues dan para mucho, son muy filosóficas y tienen una gran reflexión dentro de qué es la filosofía política y cuáles son esas cuestiones que atañen al ser humano, que son importantes y que son necesarias hacerlas y además que es imposible no hacerlas, ¿vale? Porque no podemos salir de la ciudad.
no podemos salir del Estado. Incluso un ermitaño que viva en una isla desierta, que decida romper con todo y vivir a su bola en una isla desierta con sus propios criterios, pues también de alguna forma tiene una relación con la sociedad, una relación de romper con todo eso, de romper con todos los valores éticos, con todos los valores sociales, pero también supondría una forma de entender la sociedad y el Estado que también se puede definir filosóficamente, ¿vale? Como rechazo a esa sociedad, como crítica a esa sociedad, ¿vale? Bueno, esto sería en cuanto a la definición, alguna definición de lo que sería política o alguna definición de lo que sería sociedad, ¿vale? Eh, Se podría hacer también alguna definición que si queréis os la puedo leer. Voy a coger un librito que tengo justo aquí abajo. Ya estoy aquí. Bueno, esta definición ha salido ya muchas veces, ¿no? Y sería un poco... la he definido yo un poco así en la introducción, ¿vale? Pero podemos leer, ¿no? Viene del griego, la definición viene del griego polis, ciudad, ¿vale? Que concierne a la ciudad y a la vida del ciudadano. También se puede pensar que tiene que ver con el estado del gobierno, ¿vale? Y el sustantivo designa el arte de gobernar. Por ejemplo, el político se puede considerar como esa persona encargada de hacer funcionar el gobierno o el arte de gobernar. Fijaros que también para los antiguos griegos la política también se suponía una especie de arte en cuanto a una cualidad del sabio que había adquirido esa capacidad de gobernar con justicia, con prudencia. Y la verdad es que es un arte gobernar. Si lo pensamos así, la política tiene mucho de retórica, de saber transmitir, de saber comunicar. De hecho, los políticos de hoy día, cuando os digo en clase que no me gustan los políticos de hoy día, que no tienen nada que ver con la política auténtica y demás, si os dais cuenta, son grandes comunicadores, son dominadores de la palabra, realmente. Serían como los sofistas que criticaban Sócrates y Platón, ¿no? Porque, porque realmente, aunque sí que van con la premisa de gobernar con la base de la ética, ¿vale? Realmente muchas veces lo que hacen es pues darle vueltas al mismo tema en base a su idea o a lo que tienen que defender, supuestamente por ser una ley de partido o por guardar una apariencia o por guardar un estatus que se le supone como político. Y muchas veces, pues lo que hacen simplemente es dominar la palabra, darle vuelta a la palabra y le hacen una pregunta y salen por otro lado y contestan otra cosa de lo que le están preguntando, ¿no? Bueno, pues en ese sentido se puede decir que es un poco artístico. Esto no quiere decir que sea ético, ¿eh? Es decir, que sea artístico y se le reconozca una especie de cualidad, como una especie de sabios de la palabra o sabios de la retórica, eso no quiere decir que sea ético. Y eso no quiere decir que esa sea la forma correcta de hacer la política. Porque un político, pues como sabéis, la premisa fundamental es servir al pueblo, representar al pueblo y además con justicia, con igualdad y transmitiendo una confianza, ¿no? Bueno, la filosofía política tiene por objetivo la reflexión sobre las relaciones de fuerza y de poder que la política instaura entre los ciudadanos y el Estado. Es decir, esas formas de poder que existe entre los ciudadanos y los gobernantes, pues eran un poco esas leyes en las que se orienta el concepto de política, ¿no? En cuáles son las formas, ¿vale? En cómo se encarnan esas formas de gobernar a los ciudadanos, ¿vale? Bueno, el otro concepto de sociedad, aunque lo tenemos muy claro, es un concepto con el que funcionamos mucho. Lo conocemos, ¿no? Es decir, sería el conjunto de individuos que tienen relaciones recíprocas unos con otros, ¿vale? Relaciones de intereses, relaciones de supervivencia, eh, relaciones de intereses, pero intereses naturales, porque pueden ser intereses, la palabra interés, como sabéis, es muy complicada. En conjunto de seres humanos regidos por las instituciones, por la sociedad civil, que será la que atañe a las personas, civil a los ciudadanos, ¿vale? Y se puede diferenciar en cuanto a la historia de la cultura, se diferencia de la naturaleza. Como hemos visto, puede nacer como un origen natural, pero conlleva un instinto, digamos,
cultural, ¿vale? Bien, más cosillas que podemos ver en los apuntes, que los voy siguiendo en lo que estamos viendo. Bueno, somos seres sociales. Ya sabéis que necesitamos la sociedad para vivir, para nuestra supervivencia, para el aprendizaje. Fijaros los conceptos que veíamos en el proceso de humanización, ¿no? Adquirir el lenguaje, adquirir el conocimiento, adquirir creencias, toda esa palabra, esa idiosincrasia que alguna vez la hemos comentado en clase. Todo esto que nos hace ser más humanos, plantearnos ser más humanos, que ser más humanos, que es un concepto ahí que a veces se pierde un poco y que es interesante, que es importante recuperarlo, ¿vale? El concepto de qué es el concepto de ser humano, no de ser humano, sino de ser humano, de ser cada vez más humanos, ¿vale? Pues es importante recuperarlo porque muchas veces vivimos en un mundo muy deshumanizado a nivel de cómo aplicamos la ética en nuestro día a día, en nuestra vida y con nuestros congéneres, con nuestras personas que nos rodean. Y por supuesto ahora en el mundo este virtual en el que vivimos, pues imaginaros cómo se degradan y cómo se destruye un poco la esencia del comportamiento humano, de las relaciones humanas. Y bueno, pues muchos sociólogos, psicólogos, filósofos están comentando que después de esta pandemia que ha habido, después de este proceso, de- del confinamiento y todo lo que hemos pasado con el virus, pues que la sociedad va a cambiar muchas conductas humanas, que la sociedad va a cambiar de una forma muy determinante y posiblemente nunca vuelva a ser la misma. Pues sobre todo lo que se va a ver afectado son las relaciones personales y las relaciones humanas, ¿vale? Por ejemplo, en clase, pues tenemos un contacto más directo que nunca, por ejemplo, en una clase virtual como esta, ¿vale? Aunque yo pueda subirla y haya una interacción y me contesté y yo conteste y haga un mensaje, por supuesto que lo virtual nunca puede compararse ni igualarse a lo humano, ¿vale? De todas formas, esto, por ejemplo, sería un buen tema para el foro o para hacer algún debate de en qué medida lo virtual o lo artificial puede acercarse a lo esencialmente humano. Sabéis que hay muchas películas y hay mucha literatura al respecto, ¿vale? Por ejemplo, bueno, por aquí tengo los libros, por ahí tengo alguno de Isaac Asimov, que es un poco en el que da lugar a la película de Yo Robot, de su libro, ¿no? De, de en qué medida el- el ser humano artificial o el robot se puede acercar tanto a lo humano y en qué medida lo virtual se puede comparar con lo propiamente humano. Ahora estoy viendo ahora la serie que alguna vez la he comentado con vosotros en clase de Westworld, ¿vale? Westworld, que es un parque de atracciones y demás. Lo que pasa es que todos los actores que están dentro del parque temático, como si dijéramos Terra Mítica, solamente que este es del oeste, ¿no? Pues lo llaman anfitriones, son robots, ¿vale? Entonces tienen inteligencia artificial. Y llega un punto, ya en la tercera temporada ya se dispara la cosa, pero llega un punto en la primera temporada que se cuestiona el tema de la inteligencia artificial, hasta qué punto los robots pueden llegar a sentir, a tener conciencia. Pues es un tema totalmente filosófico, porque si eso fuera, por supuesto, de ciencia ficción, y no creo que nunca pase, al menos a nivel de la conciencia humana. La inteligencia artificial ya existe, ya sabéis que pues, una máquina de ajedrez puede ganar en cualquier momento al ser humano, ¿no? Como la prueba esta del Deep Blue, creo que fue la partida de ajedrez que ganó a Kasparov. Y bueno, la inteligencia artificial es que existe, ¿no? Ahora también está el robot este Sofía, que es súper famoso, que tú hablas con él, interactúa y te contesta y parece que tiene capacidad de pensamiento y de responderte, ¿no? Pero en la serie, como digo, se plantea esa ficción. Entonces, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial de un robot se acercara lo más posible a lo esencialmente humano o a la naturaleza humana? Bueno, eso está muy lejos de ser real y por supuesto además que es imposible, porque lo humano, pues tenemos algo propio que nos describe como persona y de lo cual pues no podemos escapar y eso nunca lo podrá igualar una máquina o un robot. Además, la complejidad del pensamiento humana, sabéis que es impresionante y somos tan enrevesados que muchas veces hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer, pero bueno. Bueno, esto venía a raíz de lo que nos hace plantearnos ser propiamente humanos, ¿vale? Como humanos, como seres humanos, pues necesitamos de esa sociedad
Necesitamos de esa reflexión acerca de la sociedad porque somos seres sociales, ¿vale? Somos animales políticos, diría Aristóteles, es un politicón. Somos animales políticos y necesitamos la política como esa disciplina o esa ciencia que nos ampara, que nos hace reflexionarnos acerca de cuáles son las cuestiones o qué sociedad podemos llevar a cabo para ser más justos, ¿vale? Y por supuesto, somos seres sociales porque nos necesitamos uno a otro y no podemos escapar de ahí, ¿no? Bueno, hay muchas formas de sociedad en la historia, pues la tribal, la esclavista, la feudal, el Estado ya moderno, ¿vale? Supuestamente tendemos hacia cada vez encontrar una forma mejor de sociedad. Esta pregunta la lanzo. ¿Pensáis que somos positivos en este sentido y cada vez más avanzamos hacia una sociedad, hacia un Estado más libre, más justo, más igualitario, hacia una democracia cada vez más real, más representativa? Pues hay que ser positivo y optimista y pensar que sí, pero también tenemos otros muchos argumentos para pensar que no. Por ejemplo, la brecha entre el sur y el norte y sur, por ejemplo, la desigualdad de unos países a otros, los países ricos y los países pobres. Este discurso que alguna vez hemos hecho ya en clase, las sociedades pues siguen siendo unas sociedades dominadas por otras sociedades porque quieren seguir manteniendo ese estatus, ¿no? Y bueno, pues eso es muy difícil de romper y no sé si alguna se podrá romper, ¿no? Bueno, el segundo punto habla de poder y legitimidad. Lo que decía al principio, ¿en qué medida nosotros damos legitimidad? La palabra legitimidad, no sé si está por aquí o la puedo buscar. ¿En qué medida damos legitimidad? Es decir, reconocemos como legítimo, como auténtico, como necesario nosotros al Estado, ¿vale? para, para transferirle esa autoridad, por ejemplo, cuando nos multan, ¿vale? Y decimos, jolín, qué fastidio, nos han multado, ¿no? Pero nosotros hemos reconocido esa autoridad, es decir, cuando hacemos algo mal, se reconoce que poder ser castigado, no con la violencia, ¿vale? Incluso se podría reconocer el uso legítimo de la violencia en algún momento determinado. Nosotros reconocemos en el Estado esa capacidad legítima de gobernarnos en ese sentido, ¿no? Bueno, no la tengo por aquí, pero bueno, está también muy emparentada con la legalidad, ¿vale? Aunque no es lo mismo, una cosa puede ser legal, pero no puede ser legítima, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos del aborto, la eutanasia, o por ejemplo, cuando hablamos de el favor de una muerte digna, o cuando, por ejemplo, atentar contra una persona, por ejemplo, cuando hablamos del dilema de matar a Hitler, pues por supuesto que no es legal, pero a lo mejor sería legítimo, ¿vale? Y a cambio que no mueran 6 millones de personas, bueno, pues no es lo mismo legalidad que legitimidad. Pero en este sentido, en la filosofía política sí estaría dentro de la reflexión de la pregunta de quién debe mandar, ¿vale? ¿Quién debe mandar? Y, por ejemplo, cuando en una sociedad, en una comunidad, reconocemos a alguien como el líder o el gobernante o el que tiene, como esa figura que debe llevar a cabo, tomar las decisiones para poder vivir mejor, para que a todos nos vaya mejor, pues se le reconoce, hay una transferencia de esa autoridad, una transferencia de ese poder que nosotros reconocemos en esa figura. Pues en el Estado, a gran escala, pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo se organizan esas tareas y ese funcionamiento del grupo que es necesario? Puede ser en un grupo reducido o, como digo, a escala más grande en el Estado, ¿no? Sería un poco como la capacidad de obligar a los demás, ¿vale? A actuar de una determinada manera. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Pues aunque mal que nos pese, pues hemos tenido que estar confinados, el gobierno ha decretado el estado de alarma y todos debemos asumir esa capacidad. ¿Es legítima? ¿La reconocemos como legítima? Pues sí, porque dentro de la gestión que pensamos que pueden hacerlo mejor o pueden hacerlo peor, se podía haber hecho antes, por ejemplo, una semana antes el confinamiento, ¿no? Y se hubieran ahorrado un gran porcentaje de las muertes o de los contagiados. Pero sí pensamos que tienen esa autoridad y todos lo respetamos, todos lo aceptamos porque pensamos que es lo más correcto, ¿de acuerdo? Eso será la legitimidad, ¿no? Es decir, un poder legítimo si se reconoce su derecho a mandar sobre el resto, ¿vale?
por ejemplo, a tener autoridad. Si se reconoce esa autoridad como algo bueno, como lo correcto, por el resto de ciudadanos, pues ahí sí que podemos estar hablando de un poder legítimo, ¿vale? Es como una aceptación, se puede decir, y un reconocimiento de quien ejerce ese poder, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, cuando votamos al presidente de la comunidad, puede ser, por ejemplo, al profesor, ¿vale? Que igual, por supuesto, un profesor también puede actuar de forma no legítima, ¿vale? Por ejemplo, cuando, imaginar, un profesor no hace eso, ¿vale? Porque todos sabéis que somos estupendísimos y muy buenos, pero imagináis que hiciéramos algo que no sería justo, o que evaluásemos como quisiéramos, o que pusiéramos las notas como corrijo yo, que tiro los exámenes para arriba y los que caen boca arriba tienen una nota y los que caen boca abajo tienen otra. Esto es broma. Pero bueno, si hiciéramos algo de eso, pues sería ilegítimo también, ¿no? O como pueden ser nuestros padres, o como puede ser la policía, o como puede ser el gobierno en este caso, ¿vale? Es decir, es una autoridad reconocida, pero no es una autoridad impuesta. Aquí enlazaríamos con los temas de ética lo que sería una autoridad moral y una autoridad obligada o una autoridad impuesta, ¿vale? Que sí que son cosas muy diferentes. Bueno, el punto 2.2 dice, habla de la legitimación del poder político. Es necesaria esta reflexión, ¿vale? Porque ejercer el poder pues conlleva un respeto por parte de los ciudadanos. En este sentido, pues Max Weber, lo tenía ya escrito, ¿vale? Ha reflexionado mucho, hemos hecho algún comentario de esto ya, creo, de Weber. Ha reflexionado mucho sobre esto y, por ejemplo, pues él propone 3 formas de legitimación de la sociedad, que algunas de ellas también hemos comentado. La tradicional sería una, la carismática y la racional. Bueno, sin detenernos mucho, esto está en el texto que podía ampliar si queréis, por si le queréis echar un vistazo, los 3 tipos de dominación legítima, pero de estas 3 hay una muy, muy especial. La racional, por supuesto, sería, se puede decir, la más correcta en el sentido de tomar leyes lo más justas y lo más racionales. Aquí hay que recordar a la racionalidad como era para los griegos. Pensaba Platón que lo más racional, el filósofo rey, es decir, el filósofo Basileus, que se llama, el gobernante debe ser el filósofo porque es el que tiene la sabiduría, el que ha alcanzado la sabiduría y la prudencia, y es el que va a gobernar con equidad y con justicia. Esto se puede pensar si realmente fuera así, porque, bueno, es lo ideal, pero no solamente porque sea el filósofo, es decir, cualquier persona que haya pasado por esa instrucción, por esa educación y tenga esos conocimientos, pues va a gobernar en base al pueblo de forma justa, ¿no? Lo que pasa es que no siempre sucede de esa forma, ¿no? La tradicional, que sería pues la que históricamente se ha dado en la tradición pues, desde el feudalismo o en la Edad Media, que tiene muchas carencias. Y luego está la carismática que viene de charisma, carisma, que es una muy curiosa, ¿no? ¿Qué es esa forma de gobernar carismática? Pues bueno, los políticos de hoy día realmente tienen que tener ese carisma. Se dice que muchas veces se confunde incluso el carisma con la confianza o con el sentimiento de responsabilidad que te puede transmitir ese político. ¿Por qué? Porque tiene un carisma tan grande que te engancha, ¿vale? Pues esa figura carismática estaría representando, por ejemplo, a un dictador. Por ejemplo, Hitler tenía un gran carisma, era muy carismático. O si pensamos Fidel Castro, o si yéndonos al lado contrario. Si pensamos en un gobernante que es capaz de atraer a la gente, que tiene retórica, que cumple su función de líder, que tiene mucha capacidad para mover a las masas, pues eso lo que se dice es que esta persona tiene carisma, es que esta persona tiene enganche, tiene tirón, ¿vale? Una persona carismática es la que consigue conectar con los demás, conectar con los otros. Por ejemplo, cuando veíamos el documental de la Odisea de la Especie, siempre el más fuerte en la tribu, no el macho alfa, sino el que hacía un poco de líder, ¿vale? No por cuestión de fuerza o por cuestión sexual, sino por cuestión muchas veces de inteligencia o de transmitir el conocimiento, pues simbolizaba esa figura carismática, ¿vale? Pero esto tiene un peligro, que muchas veces ese carisma no está acompañado ni de la ética ni de la razón, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces en las sociedades incluso han encumbrado dictaduras
o han apoyado dictaduras, muchas veces mientras estaban funcionando, o sea, mientras estaban existiendo, y luego cuando han dejado cuando han sido derrocados ese dictador, pues pronto el pueblo cambia. No porque tuviera un reconocimiento, una autoridad moral ese dictador o una legitimidad por parte del pueblo, sino porque era un abuso de poder, porque el pueblo vivía oprimido y sin ninguna otra opción, ¿vale? Aquí en España también lo hemos vivido con el franquismo, ¿no? Como sucesivamente, al tiempo que fueron pasando los años, pues hubo una desvinculación por esa figura tan carismática que representaba todo lo bueno para España. Digo Franco porque lo hemos vivido, pero puede ser el caso de Hitler, puede ser el caso de Mussolini, el caso de Stalin o de cualquier otro gran dictador, ¿no? O por ejemplo Saddam Hussein, ¿no? Era curioso ver cuando después de la guerra de Irak, bueno, cuando ya entró Estados Unidos, que ahí también hay un amplio debate, ¿no? A base de la legitimación de la guerra, porque lo de la guerra de Irak, sé que fue no fue una guerra justa, fue un poco más que una invasión de Estados Unidos contra gente indefensa, pero con la justificación, ya sabéis, de la arma de destrucción masiva, que nunca aparecieron y demás, pero bueno, en fin. Al día siguiente la gente que no eran partidario de Saddam Hussein, pues lo derrocaban, le pisoteaban las estatuas y se regocijaban de que hubieran caído, que amaban sus fotos, sus cuadros, porque realmente, pues se puede decir que esa gente pues no vivía en una legitimidad reconocida en el gobernante. Eh, no, no, no tenían ese reconocimiento que debían de tener entre los ciudadanos y el gobernante. Bueno, pues siguiendo un poco con el tema, al margen de esa reflexión de Max Weber, uno de los grandes, de los grandes autores de la legitimidad del poder político, el tercer punto habla de ética y política. Me estoy extendiendo un poco en la clase y voy a ir ya resumiendo porque más o menos vamos ya por los casi 50, 45 minutos, que es más o menos lo que dura la clase, pero bueno, son cuestiones que van saliendo y en cualquier caso, pues no está, está bien, es interesante hacer esas preguntas, esas reflexiones que van surgiendo, ¿no? Y que también me gustaría que vosotros las fuerais acompañando y os las fuerais haciendo. El punto 3 dice ética y política. Bueno, voy a pasar más rápido por esto. Aquí estaría un poco la reflexión que hemos hecho de si la ética debe servir a la política o si la política debe contemplar la ética. Por supuestísimo que sí. Por supuestísimo que sí. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque es imposible hacer una reflexión ética, hacer una reflexión política sin entender la ética, como aquellos aspectos que atañen a lo humano, atañen a la justicia, atañen a la solidaridad, atañen a lo mejor para lo más justo, lo mejor para hacer crecer a la sociedad. Entonces, por supuesto, esto ya de la Grecia clásica, pues se puede decir que se fundían en una misma cosa, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, en buscar la felicidad, somos animales políticos que buscan la felicidad, ¿vale? Buscamos la felicidad porque ambas cosas, ética y política, van de la mano, ¿vale? Están muy estrechamente unidas, muy estrechamente ligadas. Se puede decir que la ética analiza las condiciones de la felicidad, mientras que la política estudia cómo se debe organizar esa sociedad para garantizar esa felicidad, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo ser feliz, pensando en los griegos, yo no puedo ser feliz, o más bien Aristóteles, no puedo ser feliz si la poli y la sociedad no funcionan bien. ¿Por qué? Porque formamos parte de ese engranaje, o esa analogía del hombre y el Estado, como diría Platón, de la educación buena en un individuo, en un hombre, se puede hacer a nivel social, para educar a toda esa sociedad y que toda esa sociedad pues comulgue y tenga todos esos valores y viva mejor, ¿vale? Para garantizar la felicidad de todos, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, que es de lo que se trata la sociedad al fin y al cabo. La sociedad será buena y justa, ¿vale? Para aquellos que sean buenos y justos, es decir, aquellos que practiquen la buena ética, ¿vale? Pero solamente los buenos y justos son los que viven con una organización adecuada de la sociedad, ¿vale? De una organización que funciona, que es satisfactoria, ¿vale? Por eso están conectados, ¿vale? Ética y política. Bueno, Platón en la República hablaba de la sociedad ideal. Si queremos un poco utópica, él nunca la consiguió llevar a cabo,
Ya sabéis que tuvo 2 intentos en Siracusa, en la actual Sicilia, y fue vendido como esclavo, alguna vez lo he comentado. Por suerte pudo escapar y volvió a Atenas a seguir escribiendo, pero él pensaba que la sociedad ideal se dividía en tres estamentos. Bueno, aquí hay un amplísimo debate y algunas cosas ya han salido, que serían el gobernante, el filósofo rey, luego los guardianes, que serían como los guerreros en el segundo estado, y en el tercero, que serían los artesanos y los comerciantes, un poco como los productores, un poco si dijéramos el sector servicio de hoy día. Los gobernantes son los que promulgan las leyes, las proponen, ¿vale? Y las llevan a cabo. El ejército, los que velan y hacen cumplir que eso funcione, y luego el resto de ciudadanos que colabora un poco para terminar de enmarcar toda esa sociedad. Si os dais cuenta, esto es un germen muy importante para la sociedad de nuestros días. Estamos hablando del siglo IV a.C., 4 antes de Cristo, ojo, ¿eh? Y sin embargo, pues hoy día pues tenemos un poder ejecutivo, un poder judicial que hace que se apliquen esas leyes, ¿vale? Un poder ejecutivo que la ejecuta, un poder judicial que nos juzga cuando no cumplimos esas leyes. Si os dais cuenta, aunque hay separación de poderes, pero son estamentos que ya están un poco presentes en el modelo de Platón, ¿vale? Y luego el resto de ciudadanos que nos encargamos, un ejército, y luego el resto de ciudadanos que nos encargamos de funcionar con esas leyes, ¿no? Que también cada uno, pues tiene, es decir, cada uno tiene su misión, por así decirlo, dentro de la sociedad. Bueno, ahí tenéis un enlace a web de Anoia, que es una página de filosofía, por si queréis pues ampliar o ver un poquito algo más sobre este tema de la sociedad ideal de Platón. Que sabéis que la misma palabra ideal viene de él, de la idea, de una cosa ideal, como es algo que está dentro de ese mundo perfecto que él pensaba, donde estaban todas las cosas cuando salimos de la caverna, ¿no? Ese mundo ideal. Bien, Aristóteles, por último, para terminar, distintas formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Las contrarias serían las que son injustas, la tiranía, la oligarquía o la demagogia. Y luego en la Edad Moderna, que, bueno, no me ha dado tiempo a hablar, que ahí aparece una auténtica ciencia política. Se empieza a ver un poco a hacer ciencia política. Aparecen unas figuras muy importantes como Maquiavelo, del que empezaré a hablar en la próxima clase, de Maquiavelo en el Príncipe, que es como un manual del dictador, de lo que hay que hacer para conservar el poder a toda costa. Y luego una cosita breve de Tomás Moro, en La Utopía, de Francis Bacon, en su libro La Nueva Atlántida o La Ciudad del Sol de Campanella. Bueno, hemos llegado a los 50 minutos más o menos. Espero que os hayáis enterado de las cositas que os he estado comentando. Veros la clase, escucharla con atención y ir acompañándolo de los apuntes. Seguimos en la siguiente clase virtual. Espero que os haya gustado y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Saludos y abrazos para todos. Chao.